Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Morales Contreras. Estudio en la Escuela Normal de Teotihuacán, la licenciatura de LEAES. Soy de primer grado, grupo 1. Mi trabajo es de la materia de problemas socioeconómicos y políticos de México. El tema que yo abordaré sobre la macroeconomía es la inflación. Espero y les guste. Últimamente, ¿has notado que vas al mercado con tu lista de presupuestos de compras habituales, pero te alcanza para menos productos? No te lo estás imaginando, los precios ahora van aumentando. Datos del Banco de México indican que nuestro país ha registrado en el 2021 que ha sido el año en que la inflación ha estado más alta desde hace 20 años. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué está pasando? ¿Y cómo nos afecta principalmente? Bueno, pues les voy a explicar principalmente qué es la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de un país como lo define el Banco de México. Generalizado, pues quiere decir que un amplio conjunto de bienes muestra incrementos en sus precios. Sostenido, pues quiere decir que el incremento en precios está ocurriendo continuamente a través del tiempo. Bueno, pues el profesor de economía del ITAM nos explica que la inflación es el punto con el que medimos el índice de los precios a lo largo del tiempo para comparar cómo sube cada mercancía y, lo más importante, si los ingresos de la población alcanzan para que se siga teniendo acceso a ellos. En México existe una lista de mercancías y servicios llamada Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde se va registrando por zona geográfica los precios de 299 bienes. El INEGI está a cargo de esta medición. En esta encuesta, pues justamente el INEGI le pregunta a los hogares, de todo tu gasto, ¿qué fracción destinaste a la compra de jitomate, chile, cebolla, etcétera? Una larga lista de mercancías y servicios. Y así es como el INEGI puede saber que, por lo menos en promedio, los hogares mexicanos dedican X porcentaje de su gasto al jitomate. Y entonces, el incremento en el precio del jitomate estará multiplicado por esa ponderación, que esa será su contribución a el incremento en el nivel general del precio. Y así mide la inflación al comparar la tasa de estos precios con los del año pasado. Pero esta institución no es la única en encargarse de ello y darle seguimiento. También está el Banco de México. El Banco de México monitorea qué pasa con la inflación, qué pasa con sus componentes, y con esta información va a decidir cómo ajustar su política monetaria. El Banco de México tiene como objetivo buscar la estabilidad de precios para favorecer el crecimiento económico y el bienestar de servicios, por lo que su fin en el año del 2003 fue mantener el aumento anual del 3%. Sin embargo, hoy en México tenemos una inflación del 7%, lo que los expertos consideran preocupante. Pero, ¿de qué manera nos afecta directamente a nosotros? Es importante informar que el fenómeno de inflación es mundial, porque a veces solo se ve el árbol y no el bosque. La inflación en Europa no se registraba en esa dimensión, en promedio casi 5% en los últimos 30 años, para ubicarnos de lo que está sucediendo. La inflación en Estados Unidos está muy en el nivel en que la estamos padeciendo en México, alrededor del 7%. Este año ya estamos fuera de ese rango, el año que viene yo creo que también vamos a estar fuera de ese rango, vamos a estar en la parte superior del 4%. Y ellos esperan que la inflación vuelva a ser 3%, pues hasta 2020.
Para noviembre del año del 2021, el gas aumentó el 23.97%. Si bien, las causas de la inflación se deben a dos principales. Una, la inflación de demanda, que ocurre cuando hay un exceso de demanda de bienes debido a que la demanda crece más rápido que la oferta. Por ejemplo, si en la economía se están usando casi todos los factores, hay más empleo y más demanda, pero el país no puede producir mucho más, entonces sería la misma oferta. Y bueno, la gente propone, ¿por qué no se imprime mucho más dinero? Si se hiciera eso, la gente estaría dispuesta a pagar costos elevados, o sea, mucho más de lo que cuesta el producto. Entonces, en ese caso, hay más demanda, pero no hay más bienes. La otra es la inflación de costos, que ocurre cuando aumentan los costos de las empresas, salarios, materias primas, energía. Si es más caro producir, las empresas entonces sí empiezan a subir sus precios. Esto crea un ciclo en donde la empresa sube los precios, los trabajadores piden un aumento de salario y entonces las empresas se dan cuenta que van aumentando los costos y van produciendo más y así sucesivamente. Ahora, las consecuencias de la inflación. Si nosotros preguntamos a nuestros abuelitos, ¿cuánto costaba un kilo de tortillas hace 20 años a lo que cuesta ahora? La inflación es demasiado en el costo de tortillas. O tal vez tenían el mismo costo, pero era más producto. Entonces con ello, con el mismo dinero, podemos comprar menos cosas. Otra de las consecuencias es la pérdida de poder de adquisición. Si suben los precios más que los salarios, podemos comprar menos cosas y perdemos poder adquisitivo. Hay incertidumbre. La familia y empresas no se atreven a intervenir al no ser si estas inversiones serán rentables. Todo esto puede llevar al cierre de empresas y despidos. Bueno, ahora les voy a explicar cuál es la fórmula para sacar la inflación de un estado, ciudad o país. En este caso necesitamos saber cuál es el IPC, que quiere decir el índice de precios al consumidor. Sería del año anterior menos el IPC del año actual. Esto, como resultado, lo vamos a dividir entre el IPC del año actual y al final lo vamos a multiplicar por 100. Entonces nos dará la diferencia de inflación de un año a otro. La inflación del estado de Hidalgo fue del 0.76%. La inflación del estado de Oaxaca es igual al 5.75%. La inflación del estado de Puebla es del 6% y también se mantiene en el concepto de ciudades caras. La inflación en el estado de Campeche equivale al 1.17%. La inflación de Zacatecas es del 6.24%. Ya vimos la inflación de algunos estados, ahora vamos con las ciudades. La inflación en la ciudad de Atlacomulco equivale al 7.36%. La inflación de la ciudad de Cancún es igual al 0.86%. La inflación de la ciudad de Durango es de 0.51% como uno de los más bajos. La inflación de la ciudad de Tlaxcala sobrepasa los límites y tiene una inflación del 8.89%. La inflación de la ciudad de Querétaro es del 7.42%, igual sobrepasando el índice base. Bueno, pues hemos llegado al final de mi video. Espero que les haya gustado. De antemano, gracias. Y nos vemos hasta la próxima.